Buenas tardes, mi nombre es James Camilla, pertenezco al curso de microbiología de suelos del grupo número 11. En esta primera unidad vamos a dar solución a unas preguntas sobre la microbiología y las contribuciones de esta en la agricultura sostenible. Bueno, vamos a la primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología, como su nombre lo indica, es el estudio de los microorganismos, ya sean las bacterias, los virus, los parásitos, em, los protistas, existen también otros agentes como los priones, entre otros. ¿Por qué es importante? Bueno, la microbiología es importante porque al realizar el estudio de los diferentes microorganismos, sabemos cuáles son las funciones esenciales que estos cumplen en, en los diferentes ecosistemas, ya que a través de ellos se establecen ciertas relaciones mutualistas, parasitistas o neutras entre ellos y a la vez con los demás organismos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, la principal diferencia radica en que en los procariotas, como lo observamos acá en la imagen, el material genético no está separado del citoplasma, mientras que en los eucariotas el material genético está organizado en cromosomas rodeados por una membrana que los separa de su citoplasma. Esta es la principal diferencia. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Bueno, entonces tenemos acá. Hay tres tipos de microorganismos para los eucariotas. Entre ellos tenemos a los protozoos, que son los que son heterótrofos y sin pared celular. Tenemos a las algas microscópicas, que son autótrofos y con pared de celulosa. Tenemos los hongos microscópicos, que son heterótrofos y con pared de quitina. Y por la parte de los procariotas tenemos las bacterias y los arqueos, que bueno, son microorganismos procariotas de forma esférica, como los cocos, de bastón recto, como los bacilos, como lo podemos ver acá en la imagen, o de forma espiral, como los espirilos, y pueden existir como organismos individuales, formando ya sea cadenas o pares o tétrados o masas irregulares, etcétera. Bueno, la siguiente pregunta. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, entonces las células microbianas, las 7 propiedades son el metabolismo, en el cual las células captan los nutrientes y captan los nutrientes, luego los transforman y posteriormente lo que hacen es expulsar los desechos. En el crecimiento tenemos que los nutrientes del ambiente son transformados en nuevo material celular para así formar lo que es las células nuevas. En la, en la evolución tenemos que los nutrientes del ambiente van a ser transformados en un nuevo material celular para formar lo que son nuevas células, forman nuevas células. Pasamos a la parte de la diferenciación. Em, en ella, algunas, en ella algunas células pueden formar nuevas estructuras como esporas, como lo podemos ver en la imagen, la formación de las nuevas esporas. Tenemos la otra propiedad que es la comunicación. En ella las células interactúan entre sí mediante los mensajeros químicos. La siguiente propiedad, la sexta propiedad, es el intercambio genético. En ella las células pueden intercambiar genes por diversos mecanismos. Y la última propiedad, que se llama motilidad, en ella se da que algunas células son capaces de auto, auto, son capaces de autopulsarse. Bueno, así surgimos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué factores controlan
la abundancia y diversidad de las propiedades microbianas, de las poblaciones microbianas, perdón. Entonces, bueno, como sabemos, los microorganismos son parte fundamental de la vida del planeta y la flora bacteriana constituye un componente que es súper esencial para las redes tróficas en los ecosistemas marinos, tanto en actividad como en cantidad de biomasa, lo cual contribuye a lo que es la regeneración como la renovación de nutrientes y también a la interacción con lo que es los organismos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Tenemos microorganismos que existen en la atmósfera, tenemos los microorganismos del suelo, tenemos los microorganismos del agua, tenemos los microorganismos de las plantas y tenemos los microorganismos que proceden del origen animal. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Entonces tenemos las bacterias, tenemos los virus, tenemos los hongos y tenemos los parásitos. Son 4 tipos de microorganismos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Bueno, es evidente que el suelo es el principal reservorio para, como para la, la vivencia de estos microorganismos. Es como donde más se amañan estos microorganismos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Y explique. Entonces, bueno, los microorganismos son imprescindibles para mantener la fertilidad de nuestros suelos, ya que así vamos a desarrollar cultivos sanos, cultivos llenos de vida, cultivos verdes, agradables, bonitos. Pues afortunadamente en los últimos tiempos hemos observado resultados muy positivos con la aplicación de estos microorganismos a nuestros diferentes cultivos, pues ya que para cada cultivo, para cada parcela existen ciertos microorganismos que pueden favorecer o desfavorecer eh, a los cultivos, ya que pues gracias a estos microorganismos, muchos de ellos al ser benéficos, lo que hacemos es reemplazarlos por ciertos químicos o ciertos compuestos que no van a atraer como aspectos buenos, ya sea para nuestros cultivos o en el tema de la alteración del ambiente. Así surgimos a la siguiente pregunta que es, ¿por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Entonces, bueno, la biorremediación es importante porque al utilizar microorganismos como hongos, plantas o las enzimas que ellos derivan, se pueden recuperar un medio ambiente que ha sido alterado por los contaminantes a lo que, a lo que era su condición normal. Un ejemplo claro de ello es la limpieza de derrames de petróleo por medio de la acción de la adición de fertilizantes con lo que es nitratos o sulfatos, puesto que estimula la reproducción de bacterias nativas o exógenas y así se facilita la descomposición del petróleo crudo. Se puede hacer la biorremediación en compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, bifenilclorados, etc. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Bueno, la estrategia que me llama la atención es la pasiva, porque la pasiva, que es la degradación natural por microorganismos nativos del suelo, bueno, esta degradación me llama la atención porque pues a pesar de que puede ser un proceso que tarde muchos, muchos años, no hablamos de días ni de meses, sino quizá años, quizás sean demasiado tiempo, pero lo importante en este caso es que la biorremediación, este tipo de biorremediación va a dar lugar da lugar como a una renovación, como si empezara de cero ese aspecto, o sea,
como si se empezara de cero con la reconstrucción de este lugar que, bueno, que ha sido afectado por cualquier tipo de daño ambiental. Entonces, pues con este tipo de degradación natural, lo que va a pasar es que los microorganismos, ellos mismos van a actuar a su paso, y sabiendo los compuestos que tenga el lugar, que tenga la tierra, que tenga el suelo, ellos mismos van a poder dar la solución, eh, con el tiempo que tengan que tardar. La siguiente pregunta nos dice, seleccione un microorganismo de la tabla y, bueno, el cual podría solucionar un problema asociado al suelo en su región, y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Yo elegí la bacteria Bacillus. Bueno, esta pertenece al género Bacillus, es secretor de las proteínas y los metabolitos, los cuales son eficientes para el control tanto de plagas como de enfermedades, y promueven el crecimiento vegetal a través de la solubilización de fósforo y la producción de regulares de crecimientos como el ácido indol acético. A la vez participa en la fijación del nitrógeno cuando hace parte de consorcios, de los consorcios microbianos. Actúa como biofertilizante, es una opción, eh, que actualmente es muy amigable para el suelo y el ambiente, ya que da respuesta a la necesidad de implementar lo que estamos hablando, que es una agricultura sostenible. El pantallazo del software Turnitin, pues desafortunadamente no me fue posible cargarlo. Mm, me arroja error. Eh, Esto fue todo. Bueno, acá les dejo las referencias bibliográficas y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.